Bueno, lo que aparece en la amenaza es que son estos grupos paramilitares que crearon frente al tema de la restitución de tierras, los llamados grupos antirrestitución, que el gobierno ha reconocido que estos grupos existen y que efectivamente hay que neutralizarlos, hay que atacarlos. Y bueno, lo que nosotros vemos es que esas cruzadas antiterroristas que se suelen hacer en Colombia y que se están promoviendo por las personas que están participando en esta actividad, es que va a terminar en un señalamiento mayor de los defensores de derechos humanos, de los sectores sociales, de los líderes que no son terroristas, sino que ejercen actividades legítimas y que son estigmatizados. Yo creo que uno de los temas fuertes en este momento que precipitan las amenazas y los ataques es la estigmatización de la labor que hacen los defensores y defensoras de derechos humanos. Hay muchos ataques, sobre todo a organizaciones de mujeres, que tienen que ver con organizaciones de mujeres desplazadas, que tienen que ver con organizaciones que vienen denunciando todo el tema de los ataques sexuales a las mujeres, etcétera, y nosotros creemos que todo esto se inscribe dentro de una misma política. Bueno, doctora Lirio, una preocupación muy grande y es que el mismo día en que se instala una mesa de garantías para garantizar, digamos, esa seguridad, esa integridad y el libre desarrollo de los defensores de derechos humanos, se conoce una grave amenaza contra 13 defensores de derechos humanos que se suma ya a los muertos este año y a los muertos el año anterior por parte de grupos de extrema. Sí, efectivamente, pues queremos expresar nuestra preocupación. Nosotros el día de ayer nos reuníamos con el señor fiscal general, con el ministro del Interior, con el ministro de Justicia, con las autoridades policiales, precisamente valorando la importancia de que se esclarezca de dónde vienen estas amenazas. Este año ya van 150 amenazas a nivel nacional contra diferentes organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, y lo que le hemos dicho precisamente al fiscal general es que exista un mecanismo para acumular este tipo de amenazas y para hacer investigaciones eficaces, ya que ni frente a las amenazas del 2012 ni frente a las amenazas de los años anteriores hay una sola persona detenida o una sola persona investigada. Hemos propuesto un plan metodológico también para este tipo de investigaciones porque los ataques a defensores no son solamente amenazas. Este año llevamos por lo menos 29 asesinatos de defensores de derechos humanos, sobre todo de líderes defensores de derechos humanos indígenas, de pueblos afros, sobre todo asesinatos en regiones, y el problema es que en Colombia las amenazas se materializan. Las amenazas no serían preocupantes, digamos, al nivel que preocupa hoy en día, si no fueran masivas, si no fueran sistemáticas e insisto, si no se tradujeran en ataques a defensores de derechos humanos en Colombia. No es grave que estemos cayendo como en esa polarización o que esa polarización respecto de las defensores de derechos humanos se haya intensificado, se intensifique. ¿Cuál es el llamado no solamente al Estado colombiano, sino a los organismos de derechos internacionales? Bueno, a lo que se ha comprometido el presidente Juan Manuel Santos y varios ministros y demás es hacer un requerimiento a las autoridades civiles, a las autoridades militares y también a medios de comunicación y a mucha gente para que se deje de señalar a los defensores de derechos humanos como si fueran terroristas. Nosotros esperamos que en el homenaje al señor Londoño que se va a hacer el día de hoy, no vayan a salir nuevamente declaraciones públicas señalando a los defensores de derechos humanos o hablando de la guerra jurídica, porque es eso lo que hace que se precipiten ataques hacia defensores de derechos humanos. De todas formas, ¿ponen ustedes o van a poner en conocimiento de los organismos de derechos, de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los organismos internacionales este tipo de hechos a manera, digamos, como de prevención y que se sepa qué está pasando en Colombia? Sí, siempre que hay este tipo de hechos, nosotros judicializamos la situación, ponemos en conocimiento del fiscal general, ponemos en conocimiento de la Comisión Interamericana, de los organismos de control, de Naciones Unidas, y insistimos en que lo más importante para que no se sigan repitiendo las amenazas es que se investigue y se sancione a los responsables.